Estamos en consulta, hoy martes, un día desacostumbrado, el viernes también estaremos en consulta, pero se hace necesario frente a los contextos, a las coyunturas, así que lo tenemos entonces al exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor Zamora? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, y muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la renovación de la confianza. Este es nuestro programa número 18. Desde que empezamos esta aventura, creo que ha sido más que bienvenida dentro de la comunidad sanitaria del país. Es el primero de este año, pero que se da en un contexto muy particular. El primero, por supuesto, es un año de los luctuosos eventos que nuestro país ha vivido, de la brutal represión y las víctimas de esos hechos que siguen sin ver que la justicia haga oídos a sus reclamos. El segundo es que este programa se da en un momento de un rebrote importante de COVID. Aunque el debate se ha sesgado hacia si es o no una sexta ola, lo que es realmente marginal cómo denominarla, lo cierto es que la población peruana enfrenta un aumento importante de contagios de la COVID-19, importante en el sentido de lo que hemos podido diagnosticar, porque la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud se ha reducido también de manera importante. O sea, lo que estamos viendo es una fracción del fenómeno que está pasando. Felizmente, la protección que todavía dan las vacunas ha impedido de que haya un número, como lo hemos visto el año 2021, de casos de fallecidos. Aún así, el año pasado se registraron cerca de 2.500 muertes por COVID-19, lo que nos indica que el fenómeno sigue presente. Así es. Que el peligro está a la vuelta de la esquina y que nuestra mejor protección es la vacuna. Por la influenza también se muere la gente. Se muere por influenza, obviamente, de cáncer, diabetes, en fin, cáncer. Lo que esto lo hace doblemente, digamos, penoso, es que en el caso de COVID-19 o la influenza, son prevenibles. Hay una herramienta que nos permite evitar el caso grave y la eventual muerte por esa enfermedad. A eso se le llama una muerte prevenible y en muchos casos una muerte evitable, ¿no? Y también una muerte temprana para algunos que fallecen antes de su tiempo, porque el tiempo de vida, la expectativa de vida en el Perú es 75 años, y si uno muere a los 40, pues es una muerte temprana. Y preocupado además por una serie de falencias en la respuesta. Uno es el diagnóstico, otra es la falta de claridad, por ejemplo, en medidas mínimas. ¿Debemos o no usar mascarillas? El Premier ya adelantó de que no va a haber ninguna restricción en la movilidad de la ciudadanía, lo que se entiende por la recesión que vivimos, pero otras medidas yo creo que ha habido dificultades en informar a la población. Dentro de esto está lo de la vacuna, ¿no? La vacuna ha entrado a ser el centro del debate en este momento. ¿Usted tiene alguna impresión sobre lo que dijimos al comenzar el programa? Bueno, justamente iba a eso, ¿no? Voy a entrar por el lado más amable, ¿no? En realidad parece que no hubiéramos aprendido absolutamente nada y que estuviéramos en la primera ola en que no teníamos las herramientas legales, financieras, incluso comerciales para poder traer rápidamente la vacuna. Fuimos uno de los países que además por los problemas políticos llegamos tarde a comprar la vacuna. Pero rápidamente logramos vacunar a nuestra población a cerca de 100% con la primera dosis. Hoy día veíamos con envidia a nuestro vecino de Chile, que ya había comprado la vacuna antes que nosotros y que ya estaba vacunando a su población. Esa envidia... Estamos hablando de la monovalente actualizada. De la monovalente que usamos de fabricación china al inicio. Hoy día volvemos a ver con envidia a nuestro vecino del sur. Chile el 17 de noviembre recibe su primer lote de vacuna monovalente XBB.1.5. La actualizada. La actualizada, la que hoy día se empieza a usar en Estados Unidos, en Europa, como la vacuna de obligatorio cumplimiento. El propio ministro de Salud acaba de decir esta mañana que ya se está usando en Estados Unidos. Pero por supuesto, se está usando en otros países. Esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿por qué no la estamos usando nosotros? Así es. ¿Por qué nuevamente nos agarra en pie forzado o en offside? ¿Por qué estamos tarde? Pero no solamente tarde, claro. Además de eso, sin vacuna actualizada, hoy día estamos recibiendo como noticias como la tuya y
ingente cantidad de correos que me llegan de colegas y también de usuarios que me preguntan por qué es que en el Perú estamos usando una vacuna bivalente ya en fase de salir del mercado y segundo, con fecha de vencimiento en muchos de los casos el 15 de diciembre del año pasado. La respuesta que han obtenido es que tienen una extensión de uso hasta de 6 meses, ¿no? Obviamente eso no ha sido informado por la autoridad sanitaria, lo que de por sí ya es grave. O sea, si la autoridad sanitaria nos hubiera advertido, informado adecuadamente de qué tipo de producto estamos utilizando y nos hubieran convencido de sus argumentos, enhorabuena. Bueno, la fecha de vencimiento es agosto 2023. En algunos casos, algunos correos que han sido llegados a mi persona hablan de esas fechas de denuncias, específicamente en la ciudad de Piura. Lo cierto es que esto sería muy dañino para la reputación de la institución, la autoridad sanitaria, y sería pues muy bienvenido para aquellos que están en contra de la vacuna en general. Usted es médico. ¿Una vacuna con fecha vencida como esta, aplicada a una persona, digamos, con comorbilidades, puede afectarlo? Yo debo entender que si la DIGEMIT ha emitido una autorización de extensión de uso, se basa en evidencias que han sido provistas por la productora de estos medicamentos, que le dice que hay seguridades, en el caso de que se venza, que su utilidad puede ser extendida por un determinado tiempo. Y ese es el procedimiento general, el sentido común. Yo no creo que la autoridad sanitaria, sin ninguna base, sin ninguna evidencia, haya provisto de un papel para que se siga usando. Quiero creer que la autoridad sanitaria, en este caso DIGEMIT y el propio ministro de Salud, la extensión del uso la han hecho con adecuado sustento científico, de manera tal que se siga protegiendo la salud y la vida de la gente. De no haberlo sido así, ¿cuál puede ser el sustento científico si hay una fecha de vencimiento? Por supuesto, es que hay digamos, cláusulas en los medicamentos. Los medicamentos se pueden vencer en un anaquel, ¿no? Entonces, la autoridad sanitaria tiene salvaguardas de que en ese evento que suceda, ¿qué pasa cuando ya se vence? Entonces uno va al fabricante, va a los documentos científicos y dice, bueno, en estos casos el medicamento todavía tiene una extensión de uso. Pero esa es la parte técnica, la parte, digamos, químico-farmacológica, ¿no? Acá lo que está en juego es la reputación de la autoridad sanitaria al entregar un producto vencido. Ya suena mal. Y la campaña de vacunación tienen y seguirán teniendo enemigos. Muy bien, tenemos un invitado especial el día de hoy. Siempre los invitados son especiales. Así es, en Consulta. correcto. Roberto López Linares, el señor López Linares es director de la ONG Acción Internacional para la Salud. Y vamos a hablar con él, entiendo, sobre tratamientos de medicamentos en el Perú. Lo que pasa es que durante el último mes la DIGEMIT ha sido sujeto de una intensa crítica por parte de un sector. Ese sector, digamos, del comercio de medicamentos en el Perú, tiene intereses comerciales y los defiende. Lo que nosotros aquí en este programa estamos en contra es de que cualquier interés sea defendido con afirmaciones falaces, con abiertas mentiras o con tergiversaciones. En ese caso, hemos pedido a Roberto López, al quien le damos la bienvenida, él es un experto en materia de medicamentos, para que nos pueda dar una panorámica. ¿Qué es lo que está pasando con estos embates a los cuales la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, está siendo sujeta? Sí, muy buenos días a la audiencia, muy buenos días y gracias al doctor Zamora, gracias a Rodolfo también por esta invitación para compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando en esta coyuntura sobre los medicamentos y que ha sido motivo, digamos, de algunas apariciones en los medios de comunicación, cuestionando algunas medidas que está promoviendo la DIGEMIT específicamente, ¿no? El asunto es que aquí tenemos que ver dos racionalidades contrapuestas. Por un lado están los fabricantes, importadores, distribuidores, para utilizar un eufemismo, de medicamentos, son vendedores de medicamentos, ¿no? Que sí están todo el tiempo tratando de mejorar sus utilidades, de aumentar sus utilidades, ¿no?
independientemente de los intereses que tenemos y prioridades que tenemos de la salud pública, ¿no? Son negociantes, porque imagínese usted Pfizer, que ha ganado un montón de plata con la vacuna para el COVID-19, ¿no? Entonces, tampoco podemos esperar, digamos, una cierta razonabilidad en esta búsqueda de ganancias, que venga todo lo que se venga y ya está. Y por otro lado tenemos instituciones en el país que tienen que buscar, digamos, satisfacer los intereses de la salud pública. Y una de esas instituciones es la Autoridad Reguladora de Medicamentos, que aquí se llama DIGEMIT. Y la DIGEMIT tiene que ver con que se den las regulaciones para conformar un mercado de medicamentos que sean seguros, que sean efectivos y que tengan calidad garantizada. Calidad garantizada no por la DIGEMIT, calidad garantizada por el fabricante o por el importador. La garantía la da el fabricante, el importador, no la DIGEMIT. La DIGEMIT monitorea, vigila, evalúa, saca del mercado, tiene la capacidad, la facultad de sacar del mercado. Pero la DIGEMIT en ese caso hace una acción ex post, no ¿Sí? es ex ante. Con este caso de los medicamentos que vamos... No, antes tiene que ver. Okay. Antes tiene que ver con eso, tiene que ver con toda la documentación que se presenta para registrar un medicamento, ¿no? No es después, ¿no? Y antes, hace muchos años antes, ¿no? En la época donde se registraron muchos de los medicamentos que ahora se están cuestionando, la inscripción de medicamentos era totalmente exótica para los países desarrollados. Se presentaba el expediente y a los 7 días, silencio administrativo positivo si es que no decía nada la Autoridad Reguladora de Medicamentos. O sea, se podía registrar cualquier cosa. Ahora, Roberto, pero no estamos hablando hemos mencionado, por ejemplo, una industria internacional que fabrica medicamentos, pero también hay industrias que fabrican productos denominados medicamentos, pero que no necesariamente lo son. Y yo creo que en este caso, las críticas que se hicieron a DIGEMIT proceden de personas que afirmaron lo siguiente. DIGEMIT es una autoridad burocrática. Su burocratismo atenta contra la vida y la salud de las personas. Y pusieron un ejemplo de medicamentos que iban a salir del mercado por acción de DIGEMIT, medicamentos que atentaban contra la vida, que eran básicamente cremas para el dolor, cremas articulares, medicamentos que tienen alto valor comercial, pero dudoso efecto clínico. Claro, el asunto es que esto surge porque antes la DIGEMIT no tenía ni siquiera, ahora tampoco tiene normas farmacológicas que orienten el registro de medicamentos. Que digan, por ejemplo, se puede combinar esto, se puede asociar esto, no se puede asociar. Eso nunca ha habido en el país. Entonces se metía lo que querían. Pero después con la Ley de Productos Farmacéuticos 2009, ahí es donde se establece que se tenían como referencia los países de alta vigilancia sanitaria, que se supone tienen unas buenas autoridades reguladoras de medicamentos. Si en ese país está este medicamento, puede pasar. Puede pasar, pero sin abdicar a la posibilidad de evaluación local de la DIGEMIT de la pertinencia o no de este medicamento. Eso es muy importante decirlo. No quiere decir que nos volvemos unas colonias también en ese sentido, ¿no? Entonces, el asunto es que esta propaganda que ha habido contra la DIGEMIT ha mencionado medicamentos que no son esenciales, que no tienen que ver con la vida de la gente, con salvar vidas. No son oncológicos, no son antiinfecciosos, nada de eso, ¿no? Y están defendiendo un mercado de medicamentos que son inútiles, hepatoprotectores, por ejemplo, protectores del hígado. Eso no existe. ¿Cuál sería el trasfondo de esas críticas contra la DIGEMIT? No, lo que quieren y lo que se quiere en este país es debilitar las instituciones, y eso está pasando en todos los campos. Y tenemos que ponerle freno a eso. No hay que debilitar las instituciones, hay que fortalecer nuestras instituciones. Y DIGEMIT sí tiene debilidades, pero hay que fortalecerlas. No hay que tirarse abajo a la DIGEMIT. Es la que tiene que darnos la garantía de que podamos tener esos medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Si no, vamos a estar en una jungla más salvaje
que la que tenemos ahora en términos de medicamentos. Muy bien, vamos a irnos un ratito a una brevísima pausa y luego regresamos en consulta con el doctor Víctor Zamora y nuestro entrevistado Roberto López Linares. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en consulta con el doctor Víctor Zamora. Roberto, para nuestra audiencia, que es una audiencia básicamente informada en términos de política pública, pero mucha gente joven, ¿no?, que sigue este programa, se preguntará dos cosas. Uno, pero ¿cuál es el problema de que haya un mercado abierto, ¿no?, y que la gente pueda elegir? ¿Por qué ponerle barreras al ingreso de estos productos? Basta con informarles de que no tienen ningún beneficio terapéutico y la gente decida con su bolsillo. Número uno. Y número dos, quizás no sepan cómo estos operadores comerciales activan sus operaciones políticas de influencia, lo que se llama de lobby, para modificar las normas, las leyes o debilitar las instituciones. Tú que eres una persona experimentada, conocedora del tema, empecemos por lo primero. ¿Por qué deberían preocuparnos? No, yo creo que debemos tomar como ejemplo, digamos, otras normas que existen en el país, como por ejemplo la ley de alimentación saludable. O sea, no podemos quedarnos cruzados ante alimentos, el consumo de alimentos, la producción y consumo de alimentos que pueden producir problemas de salud, cáncer y etcétera, etcétera. Generalmente son enfermedades no transmisibles, degenerativas, etcétera, etcétera, ¿no? Así como hay esa ley de alimentación saludable, también debemos tener una fuerte autoridad reguladora de medicamentos para evitar que entren medicamentos que pueden hacer daño. Y varios daños. Pero en este caso... Y varios daños. A ver. Uno de los daños es a la salud. Claro. A la salud, Claro. ¿no? Porque cuando hay una asociación de medicamentos hay que, digamos, sustentar, argumentar sólidamente que esa asociación de medicamentos no va a producir problemas, ¿no? Y en segundo lugar, el daño, que es importante apreciar su significado, es el daño económico financiero que pueden sufrir las familias por comprar medicamentos que no les sirven. ¿Cómo yo voy a gastar, una familia pobre, cómo va a gastar en un medicamento que dice que mejora el rendimiento intelectual de sus niños y no lo hace? A ver, permíteme, y que significa un gasto Roberto, de la familia. ¿estás de acuerdo que las familias pueden ser dañadas en su economía porque se ven orientados a la compra de productos que no tienen ninguna utilidad en salud? ¿Por qué tiene que intervenir la autoridad sanitaria y no, por ejemplo, otra institución que vele por publicidad engañosa y que limite la acción de estas industrias y de estos productos? No, también, y ese es uno de los trabajos que hemos hecho por años aquí en el país, viendo de que, por ejemplo, la DIGEMIT pudiera tener una suerte de evaluación o supervisión de las propagandas o de las actividades promocionales de la gran industria,
¿no? Hay un departamento dentro o una dirección dentro de la DIGEMIT que ve este asunto, y también Indecopi, ¿no? Pero claro, cuando vamos a Indecopi, que es el organismo que tiene que ver con esto, la cosa es muy complicada. Desde la definición de consumidor informado, ¿no? Porque ellos dicen que han hecho las leyes que tienen, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, con un concepto de consumidor informado que no existe en la mayoría de la población. La mayoría de la población no está informada para decidir sobre esto. Y es una víctima no solamente de los profesionales de la salud, sino de los vendedores de medicamentos en la farmacia. Claro, ¿no? porque el principal el que recetador... decide quién consume es el médico y la farmacia. Eso correcto. es, ¿no? Entonces, sí, es cierto que hay que fortalecer también esos instrumentos legales e institucionales que protegen a la población de la manipulación para el consumo de ciertos medicamentos, ciertos productos que no sirven. Y para ir terminando, ¿y cuál sería tu recomendación en caso de DIGEMIT? Porque hemos dicho, ¿no? Estos señores que aparecen con su propaganda diciendo que DIGEMIT atenta contra la vida y la salud de las personas porque estos productos saldrían del mercado. ¿Cuál es tu recomendación? No, la recomendación es que pienso que DIGEMIT debe seguir adelante, digamos, con la decisión que tiene de retirar o de retirar ahora, porque ya no hay plazos. Se vencieron todos los plazos para que aquellos productores o fabricantes de estos medicamentos cuestionados presenten pruebas clínicas u otra documentación para que puedan seguir en el registro. Ya se venció y tienen que ser retirados. Eso es una cosa que se tiene que hacer. En segundo lugar, tiene que fortalecerse. Tiene que ser una institución autónoma que no dependa del Ministerio de Salud, que no dependa de los vaivenes políticos que se dan en el Ministerio de Salud, y sea una institución eminentemente técnica con base científica. Y para eso se necesita un mayor financiamiento. La DIGEMIT, como está, no puede hacer su trabajo como debe hacerlo. Bueno, ciertamente la defensa de... O sea, los sistemas de salud en el mundo, Rodolfo, y también lo conoce Roberto, tienen 3 y hasta 4 misiones fundamentales. Una, preservar la salud. Segundo, garantizar la calidad de los... y por tanto la satisfacción de los usuarios, lo que estamos hablando de la vacuna, ¿no? Si el usuario siente ahora temor o duda, sospecha o de asistir a un servicio de salud es porque ciertamente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y la tercera razón por la cual los sistemas de salud existen es por defender la economía familiar, ¿no? Que la gente no se empobrezca por razón de enfermar, y menos aún que se empobrezca por comprar productos que no tienen ningún beneficio para la salud de las personas, y creo que de eso estamos hablando. Debilitar a la DIGEMIT, que tiene enormes tareas para hacer, para modernizarse, debilitarla ahora más sería justamente ir a favor de esos intereses comerciales, ¿no? Más que en el valor terapéutico de esos productos. Muy bien, tenemos que irnos. Una reflexión final de 30 segundos, por favor. No, solamente que creo que sí, tengo una reflexión final de cómo metemos aquí la academia. Y esa es una de las cosas que me parece importante. Hay que pensar también que la academia, a través de sus profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, contribuyan, digamos, con las organizaciones, con las instituciones que tienen que ver con regulación de medicamentos, a evaluar el mercado de medicamentos tal y como está, cómo se usan los medicamentos también, la racionalidad que existe, y no solamente en el mercado, sino en la prescripción, que también está influida por el mercado, tremendamente influida. Eso me parece importante. Señor López, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted. Víctor, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Nos vemos este viernes para Así tratar es. otro tema de política pública en salud. Muchas gracias, amables televidentes. Hasta mañana.